Requisitos. Como último punto de este perfil, en estos requisitos nosotros dijimos que íbamos a tener algunos requisitos físicos, mentales, ¿cierto? Y algunos requisitos de experiencia expresada en años, ¿ya? Requisitos físicos, por ejemplo, que el más común en nuestro rubro minero tiene que ver con la capacidad, ¿cierto? Si tiene la salud compatible, ¿ah? Para trabajo, sobre todo en altura, ¿ya? En términos mentales tiene que ver con los informes psicológicos, tiene que ver, por ejemplo, con la capacidad para trabajar bajo presión, la capacidad para adaptarse a situaciones nuevas, para trabajar en zonas aisladas, etc. Y en términos de experiencia, nosotros tenemos que declarar cuántos son los años que la experiencia nos dice o nos indica que la persona necesita haber estado vinculado a las funciones de este cargo para poder ser competente. Y dependiendo del nivel del cargo, nosotros tenemos 1 año, ¿cierto? 3 años, 5 años o 10 años, ¿ya? En general, uno hace esa diferenciación técnica, se van a dar cuenta que es muy raro ver en un perfil de cargo que diga una experiencia de 4,5 años. No. ¿Ya? Siempre es 1 año cuando son los cargos nuevos, 3 años porque nuestra curva, ¿cierto?, nuestra curva de aporte a la organización dice que durante los 2 primeros años nosotros nos vamos acostumbrando, ¿cierto? Vamos conociendo la cultura organizacional y el año 3, en promedio, nosotros dejamos ya de aportar y empezamos a estabilizarnos en nuestro aporte y eso es lo que nosotros alcanzamos. Entonces, 3 años es lo que se demora, ¿cierto?, una persona en desplegar su total potencial en un trabajo que conoce, que domina, en el cual es competente. Entonces, 3 años en general el promedio. 5 años y 10 años son la condición para poder dar soporte a funciones más complejas. Por ejemplo, si yo quiero una jefatura, yo puedo decir, por ejemplo, 10 años de experiencia laboral, de los cuales 3 años hayan sido como jefatura. Entonces, ahí yo tengo que explicitar los 2 rangos, ¿cierto? 10 años podría decir 10 años laboral, ¿cierto? 5 años en el ámbito minero, ¿cierto? Y 3 años como jefatura. Entonces, precisar eso nos ayuda a hacer filtros y a incorporar gente o evaluar los cargos, ¿cierto?, en términos de las capacidades que se requieren, ¿cierto? Una persona con mayor cantidad de años no necesariamente tiene más experiencia, ojo con eso, pero sí ha sido es un punto importante a considerar porque de alguna forma brinda un apoyo al desarrollo de la experiencia. Entonces, si una persona ha tenido 10 años de experiencia laboral, es distinto en teoría, ¿cierto?, de una persona que ha tenido solamente 3 años, ¿cierto? Sin embargo, una persona de 10 años podría haber estado esos 10 años en el mismo cargo sin haber ascendido ni tener ninguna intención de crecimiento profesional. Entonces, por eso es importante, sobre todo pensando en que este proceso aporta también al reclutamiento y selección de personal, ¿cierto?, este subsistema, y poder preguntar, ¿cierto?, poder hacer una evaluación a través de una entrevista de cómo ha sido o cuál ha sido la calidad de su experiencia laboral más que la cantidad de años. ¿Ok? Entonces, fíjense que con estos puntos de acá, con estos puntos nosotros ya podemos formar un perfil. Esto es lo mínimo que se requiere. Nosotros le ponemos un nombre, ¿cierto?, que sea o que refleje de manera real y precisa lo que este cargo es en realidad. Yo me he encontrado en algunas consultorías, por ejemplo, cargo que dice jefe de departamento nivel 3. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa un jefe de departamento nivel 3? Cuando nosotros nos encontramos con ese tipo de nombres de cargo, estamos claramente frente a una nomenclatura propia de quizás este sistema de los sistemas de retribución, ¿cierto?, que están asociados, por ejemplo, a ciertas categorías para poder remunerar. Y en ese caso, ese cargo que no existe, o sea, no existe el nombre de ese cargo, sino que lo que existe es una categoría. Y es importante a partir entonces de la definición de lo que hace o va a hacer este cargo, entonces poder poner un nombre que sea mucho más representativo. Jefe de área de certificación de sistemas. Jefe del área de sustentabilidad.
administrativo, oficina de partes, oficial de guardia, ¿ya? Entre otros, ¿cierto? Operador de camión a alto tonelaje, operador A alto tonelaje, ¿cierto? Operador B alto tonelaje, dependiendo, ¿cierto?, de las categorías que nosotros o cómo queramos organizar el tema. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener sumamente claro, porque ese perfil es el insumo para todo el resto de las actividades que vamos a realizar en este proceso que va encaminado a que nosotros estructuremos recursos humanos y podamos hacer una gestión profesional de lo que son las compensaciones, sobre todo en el sector minero. Con la información levantada, ¿cierto?, a través del proceso de la entrevista, a través de nuestra observación en terreno, quizás de la aplicación de un cuestionario, de las bitácoras o del método mixto que nosotros estamos proponiendo que se realiza, nosotros vamos a obtener información clave para poder estructurar el perfil de cargo tal como lo acabamos de ver. Con esa información, entonces nosotros nos vamos a acercar a nuestra contraparte técnica y vamos a pedir la validación. Entonces vamos a hacer un ejemplo que nos va a ayudar también a los otros temas que nosotros vamos a trabajar y vamos a realizar rápidamente la descripción de dos perfiles. Vamos a realizar el perfil del, por ejemplo, de un prevencionista de riesgos. Y por otro lado vamos a realizar el perfil, por ejemplo, de un operador, que ha sido nuestro ejemplo durante toda esta presentación de alto tonelaje. ¿Cierto? Lo importante acá es darnos cuenta que cómo se van a estructurar los cargos. Vamos a hacer un par de puntos nomás en cada uno de ellos. Claramente la descripción es mucho más amplia de lo que nosotros vamos a ver y ojalá esto nos sirva entonces para entender cada uno de los puntos que hemos visto en uno de ellos. El primer tema que nosotros dijimos que teníamos que tener en consideración era el propósito, ¿cierto? Entonces, el propósito del prevencionista de riesgos podría ser el que nosotros, ¿cierto?, definamos como empresa, como política, y podríamos poder perfectamente que es el de brindar asesoría, ¿cierto?, ¿sí?, a las jefaturas en materia de prevención de riesgos y salud ocupacional. ¿Ok? Entonces, el propósito de este prevencionista es brindar asesoría a las jefaturas. Eso es importante. Yo asesoro a las jefaturas. Quizás algo más haré, pero ese es mi propósito final. Sobre todo en este tema de la prevención de riesgos, donde las jefaturas, ¿cierto?, los niveles de supervisión son quienes debieran llevar este tema. En materia de ¿qué? De prevención de riesgo y salud ocupacional. ¿Ya? Entonces, como propósito ahí. ¿Cuál será el propósito del operador de camión? ¿Cierto? Como su nombre lo dice, ¿cierto? Operar. Nosotros podemos poner un paréntesis, ¿cierto? Manejar, mantener, etcétera. Un camión de alto tonelaje. ¿Cierto? De acuerdo a la, ¿cierto? Y ahí nosotros podemos poner una condición. Pero lo importante acá es que el propósito es que sea operar un camión de tonelaje, ¿cierto?, para apoyar la operación de extracción al interior de mina, respetando la señalética, la normativa de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense que hasta ahí nosotros podríamos decir que la definición, ¿cierto?, el propósito o la misión del cargo viene a reflejar claramente lo que cada uno de ellos realiza en la práctica. ¿De quién depende? Vamos a poner el primer punto de propósito, dependencia. Por ejemplo, ¿de quién podría depender un prevencionista de riesgos? Podría depender de un gerente, ¿cierto?, de sustentabilidad. ¿Cierto? Un gerente de prevención, un gerente corporativo, un vicepresidente, etcétera, etcétera. O podría depender directamente de una jefatura de área si es que no existe la figura de la gerencia de sustentabilidad o de prevención de riesgos, etcétera. ¿Ya? Podría depender también del gerente de recursos humanos. Eso depende de cada organización. En este caso vamos a poner que depende del superintendente
de operaciones mina. Y podríamos ser más explícitos, ¿cierto? Superintendente de operaciones mina, Rajo. ¿Sí? Entonces tenemos claridad sobre cuál es la dependencia. El tercer punto son las funciones. ¿Cierto? No vamos a escribir, ¿cierto? Todas las 10, 7 funciones, pero sí vamos a hacer un par de ejemplos que vienen a reflejar qué es lo que debiera realizar cada uno de estos cargos, ¿cierto? ¿Cuál es la función, por ejemplo, del prevencionista? Es, en primer lugar, asesorar a los jefes, ¿cierto? A las jefaturas en materia legal de prevención. ¿Cierto? Podría ser legal, podría ser materia técnica, ¿cierto? Que está muy vinculado al propósito. También podría ser realizar charlas, ¿cierto? Pero la charla misma es una actividad y por ende nosotros tenemos que hacer mención a funciones. Entonces podríamos decir organizar, ¿cierto? O coordinar actividades de capacitación. ¿En qué? En materia de prevención de riesgos. Y como tercer punto, perdón, la letra, como tercer punto podríamos, ¿cierto?, hacer una investigación, una gestión, ¿cierto?, de los accidentes, o podríamos hacer una gestión de la información de la accidentabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Ya aquí nosotros tenemos muchas funciones. En el caso del operador de camión, por ejemplo, podríamos hacer acá, transporta material, ¿cierto?, al interior de la mina o desde la zona, ¿cierto?, A hasta la zona B. Podríamos, ¿cierto?, decir que este operador de camión tiene que descargar, ¿cierto?, el material y tendría que hacer una mantención, ¿cierto?, básica del equipo. ¿Sí? Entonces, ustedes podrán, ¿cierto?, agrupar, podrán cambiar las funciones, podrán mejorar lo que está escrito ahí, pero sin embargo, el sentido, ¿cierto?, tiene que ver con eso, con poder ir describiendo y desagregando la función, ¿cierto?, principal, en este caso el propósito, en algunas funciones más específicas que ustedes pueden revisar ahí. ¿Qué conocimientos? ¿Y qué habilidades? Vamos a poner todo eso junto. En este caso, tendrá que el prevencionista de riesgos conocer la normativa legal vigente, ¿cierto?, en materia de prevención y el procedimiento de investigación de accidente. Por ejemplo, en el caso del operador de camión, tendrá que saber las normas, ¿cierto?, de circulación por el área del rajo, ¿cierto? Y tendrá que conocer algunas nociones, ¿cierto?, de mantención básica. ¿Sí? Tendrá que conocer mantención básica. ¿Cuánta experiencia laboral le vamos a pedir a cada uno de estos cargos? Al prevencionista de riesgos podríamos pedirle 10 años, 5 años, 3 años. En este caso, por lo que nosotros estamos viendo acá, el ideal sería 3 años. Bien, como un promedio. Un año no, porque fíjense que el propósito es brindar asesoría a la jefatura y podría, ¿cierto?, faltar un poco de experiencia, podría faltar un poco de manejo relacional con los distintos niveles de la organización, que es una competencia que tiene que ver con la asesoría y por ende, con 3 años yo creo que podría ser adecuado, ¿cierto? Uno puede, ¿cierto?, decidir el monto de años que considere pertinente. Y en el caso del operador de camión alto tonelaje, ahí nosotros también podríamos pedir
3 o 5 años, dependiendo de la dificultad que nosotros definamos para ese tipo de funciones. ¿Ya? 3, 5 años, yo creo que incluso podría ser 5 años, ¿cierto? 5 años. ¿Y qué exigencias físicas, por ejemplo? ¿Cuál tiene mayor exigencia física? Claramente el operador de camión. ¿Cuál tiene, por ejemplo, mayores exigencias en términos mentales? Quizás también el operador de camión de alto tonelaje, pues va trabajando en general solo, ¿cierto? Tiene que recorrer varias distancias, está a cargo de un equipo muy grande, con un nivel de riesgo mucho mayor. En este caso, ¿cierto? Tiene que tener un nivel de tolerancia a la frustración alto, tiene que tener un nivel de querer trabajar, ¿cierto? Bajo presión, etcétera. O sea, hay unas ciertas características psicológicas que tenemos que asociar a cada uno de ellos. Y fíjense que con estos 5 o 6 puntos ya tenemos una descripción medianamente ajustada a lo mínimo que se requiere para poder pasar, ¿cierto?, a estos perfiles, a apoyar la gestión de los otros subsistemas de recursos humanos, por ejemplo, reclutamiento y selección, por ejemplo, evaluación del desempeño, por ejemplo, capacitación y desarrollo de carrera, ¿cierto? Y incluso podríamos nosotros utilizarlo para evaluación de personas en el puesto de trabajo. O sea, fíjense que todos los subsistemas podrían estar ahí vinculados respecto del perfil del cargo. O sea, fíjense que y las empresas que están trabajando bajo el modelo de competencias me van a encontrar la razón que antes de la llegada de competencias los perfiles de cargo eran nuestro insumo principal. Hoy día con el modelo de competencia son las competencias agrupadas en perfiles de competencia, aquellos que nos permite hacer una gestión integrada de lo que es recursos humanos bajo los modelos, ¿cierto?, que estamos mencionando.